Bueno, pues buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar ahí un día más, Espiritualidad Tomando Tierra, compartiendo desde el corazón, pero sobre todo compartiendo gracias a todos vosotros, a todas vosotras. Y hoy vamos a hablar de un tema, yo creo que importantísimo dentro de la evolución del ser humano, ¿no? Que es el perdón, ¿no? Así que buenas noches, Ewa. Hola, buenas noches Juan, Antonio, Cadil y Teresa, un placer estar aquí. Sí, sí. Buenas noches, Cadil. Hola, buenas noches. También, como dice Eva, es un placer estar con vosotros y además compartir estos momentos tan bonitos con personas que vibran con esta luz tan especial, con Sí. todos los que nos siguen. Ahí estamos, ahí estamos. Estamos primeramente encendiendo nuestra luz para que los demás enciendan la suya. Que esto es En eso importante. estamos. Sí, sí. Buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches a todos. Un placer volveros a ver. Encantada de poder compartir este rato creo que tan luminoso, Sí, tan importante para todos. sí, Muchísimas sí. gracias. La verdad es que compartir la luz es aumentar la luz nuestra también. Buenas noches, Antonio, desde la sala de máquinas. Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. Ahí liado con todos los ordenadores y todo esto. Muy bien, pues bueno, hoy tocamos un tema, ya os he dicho antes, para mí maravilloso, aunque ahora veremos a ver qué es lo que va primero, el perdón, el amor, el perdón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para comenzar, yo creo que lo importante, a ver qué pensáis las tres, es que para perdonar a alguien lo primero que tenemos que hacer es perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Igual. Bueno, has sido directamente casi al grano, ¿no? Al temazo. Así no se puede. Claro que sí, lo que pasa que el camino es súper largo para tú entender el perdón hacia el otro, porque normalmente el perdón siempre lo ubicamos hacia afuera. Alguien nos ha hecho mal, alguien nos ha hecho pupa, nos han hecho daño, nos han hecho algo, entonces directamente lo ubicamos hacia afuera de nosotros. Y yo creo que sí, que la clave de todo, una de las, porque no es la única, una de las claves es sí, efectivamente, perdonarnos a nosotros mismos, pero para llegar a esa conclusión hay todo un camino, ¿no? Seguro que mis compañeros opinan lo mismo, que es todo un camino de descubrir de que yo quise experiencias, de lo que lo provoqué, ¿no? Y las expectativas, bueno, en otros también, también hacen daño. Y principalmente yo siempre he pensado que el perdón, fíjate, es algo que nosotros, siempre no, porque yo también he pecado de eso de no perdonar, he pasado también por lo mío, pero es como que lo ubicamos, que es como un favor que le das al otro. El perdonar al otro es como que no, porque voy a salir perdiendo si le perdono, no, porque es como darle un regalo al otro y para nada lo es una cosa para ti, tú no estás perdonando para que el otro viva más liviano, tú estás perdonando para poder seguir tú avanzando, ¿no? Muy bien. Muy bien. Cadil, creo que tenemos una meditación. ¿Prefieres hacerla ahora o al final? Como queráis, me da igual. Si queréis al final, pues al final, Sí. porque veo que el tema ya ha empezado Ya. y si queréis lo hacemos al Hemos final. calentado ya motores. Así de Ya primera. hemos calentado, no nos apaguemos de ninguna manera. Sí, pues lo dejamos para el final y así seguro que nos iremos a la cama con bueno, los que estamos aquí en la noche, los que están en Sudamérica se irán a merendar, pero bueno, con ese Que hagan la siesta. Sí, 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 muy bien. Bueno, Cadil, pues, ¿qué piensas tú sobre esto, sobre el perdonarse a sí mismo? Perdonarse a sí mismo, como dice Eva, estoy muy de acuerdo con ella y sobre todo en esto de quién no ha sido incapaz de perdonarse alguna vez. Creo que todos y que es un aprendizaje continuo que tenemos que hacer en la vida. Pero lo primero para perdonar es darse cuenta de que uno está herido, porque de que tienes ahí una rabia interior, que tienes un dolor por una herida que sientes que te han hecho y que hay una injusticia. Eso es lo que se siente en lo más profundo del ser. Y muchas veces ni siquiera somos capaces, es tan grande el dolor que no somos capaces de reconocer ese sentimiento y no somos capaces de sentir que tenemos que perdonar, no solamente, como decía Eva, al otro, sino a nosotros mismos. Cuando esa herida, yo voy a poner un ejemplo, cuando tú te haces una herida y sales corriendo y vas chorreando sangre, no notas que te duele hasta que no pasa un tiempo y te das cuenta
de que tienes una gran herida y de que no vas a poder seguir con ella y que la tienes que solucionar. Ese es el momento clave del perdón, porque ahí es cuando empieza la sanación interior que produce el perdón. Darse cuenta de que uno está herido, del por qué y de quién o cómo y qué y cómo ocurrió. Y eso es un trabajo interior enorme que las personas tenemos que hacer. Qué bueno. Teresa, ¿Qué tal? Buenas tardes. tu Yo ya no tengo nada pensamiento que sobre el decir, tema ya no de... tengo- Sí, sobre el tema de perdonarse a sí mismo, yo creo que tú lo habrás trabajado bastante en tu consulta. Sí, bueno, buenas noches. Estoy muy de Bueno, acuerdo con el planteamiento que ha hecho Cari, por supuesto, y Ewa, pero previo a ello quería, en la consulta, lógicamente como psicoanalista, está el tema del complejo de culpabilidad. Entonces está la culpa previa, que no excluye lo que habéis estado diciendo vosotras, sobre todo también tú, Cari, ¿no? Es decir, la culpa es el reconocimiento de que hay un dolor interno. Pero muchas veces ese dolor interno uno lo siente como que la culpa la tiene un otro, es decir, que yo me encuentro mal en función de que alguien me ha hecho algo malo. Y a veces es así, pero es que si alguien me ha hecho algo malo es porque esa persona habrá hecho algo que no me conviene a mí, no sé si es malo o bueno, no me conviene, pero algo me pasaría a mí para habérmelo dejado hacer. Entonces, ahí es donde está la raíz del perdón, la raíz del comprender en qué estado estaba yo como para poderme dejar hacer lo que me dejara de hacer. De todas maneras, la culpabilidad, evidentemente, y el tema del perdón y la culpa está como muy indicado por un tema de la sociedad, ¿no? También de todo el tema religioso, pero efectivamente la palabra perdón puede equivocarse porque perdón es sencillamente es un reconocer en dónde estoy, qué he hecho, cuánto me amo, cuánto no me puedo amar y qué me pasa a mí para haberme dejado hacer o no haber hecho tal cosa a tal persona. Entonces, el perdón pasa por un reconocimiento y el reconocimiento pasa antes, previamente, por un autoconocimiento para que luego haya una validación y un reconocimiento de sí mismo. Por lo tanto, la palabra perdón al fin y al cabo, fijaros que es un proceso de sanación. Para llegar al perdón hay que pasar por varias fases para poder entender que has llegado a un punto de sanación, porque sería como un punto victorioso contigo mismo de amor, ¿no? Y de desprendimiento y que va enfocado no para quedarse en un pasado arraigado, sino que el perdón tiene esa función que partiendo desde esa culpabilidad o de ese autorreconocimiento de lo que uno ha hecho o se ha dejado hacer a sí mismo, pueda dar un paso para un avance. Es como un desapego de la parte tóxica y patológica de uno mismo. qué bien, qué bueno. Egua, ¿el perdón da paz? Oh, yo creo que mucha paz. Es decir, justamente una de las cosas que da el perdón es que es un peso, porque mira lo que acaba de decir Teresa, es un aprendizaje, es un proceso donde tú te das cuenta cómo estabas, en dónde estabas, desde dónde tenías las cosas, pensabas, pedías, etcétera. Han ocurrido cosas en tu vida. Luego está también la culpa, por supuesto que sí, pero es como un peso, ¿no? Que es algo que nos pesa. El perdón, ya sea al otro o a nosotros mismos, es una pesadez, es como un carbón, una piedra que llevas. Cuando llegas a la conclusión y cuando ya esto no se limpia o se vacía, ¿no? Porque los recuerdos ahí están. Pero cuando tú llegas ya a ese perdón, yo creo que es como una cosa, un peso que te quitas de encima. Hay una frase, yo creo que es muy, muy conocida, que decía Paul Boyce, el perdón no cambia el pasado, pero sí abre el futuro, ¿no? Sí amplía, perdón, el futuro. Entonces, realmente es algo que sí da paz, por supuesto que sí, yo creo que nadie lo duda, ¿no? Porque al fin y al cabo es nuestra propia excelencia y ese perdón, como decía antes, no lo hacemos para hacerle un favor al otro, sino a nosotros mismos, y por en medio hay un maravilloso proceso de también autodescubrimiento,
de una valoración nuestra propia, ¿no? De ver dónde fallamos, en dónde son nuestras fortalezas, en dónde estuvimos. Es que es súper importante el dónde estuvimos en ese momento, cómo estuvimos en este momento. Lo que dice Teresa yo creo que es increíblemente importante y que poca gente se da cuenta cómo estaban en el momento del daño o cuando ellos han hecho daño. O por qué yo me he permitido ese daño, ¿no? Porque he querido X experiencia dañina, sí, que luego me he pasado a lo mejor viviendo en victimismo y viviendo en pobrecita yo, me han dañado, me han hecho, me no sé qué. Pero, oye, ¿y dónde está mi posición en eso, no? Porque no he permitido, pero ¿por qué estuve ahí ese tiempo? ¿Por qué no accioné de otra manera? Pues que todos estamos en algún proceso en nuestra vida con nuestras más y menos, y yo siempre digo las máximas posibilidades posibles, porque si pudieras hacer las cosas de otra manera, las harías de otra manera, que obviamente luego puedes reflexionar y aprender y ser mejor cada día. Así que volviendo a tu pregunta, si da paz, yo creo que muchísima. Y además también autorreconocimiento tuyo propio, con lo cual a la paz viene añadido también tu propio desarrollo, tu propio perdón, y no sabes lo liviano que se siente eso, porque puedes avanzar al futuro, no te quedas en el pasado, porque fíjate, perdonar algo significa algo en del pasado, ¿no? Si tú ya has hecho el proceso y puedes perdonar, significa que ya puedes avanzar hacia el futuro, y eso es muy, te causa mucha liviandad, esa sería la palabra. Qué bueno. Sí, Cadil, esa paz que nos da el perdón es como si aceptáramos la situación. Es que para perdonar hay que aceptarlo primero, hay que darse cuenta, como decía. Primero quiero decir que la palabra perdón y perder tiene la misma raíz. El problema está muchas veces en que las personas se quedan enganchadas en ese perder. Bien porque han perdido antes y se han sentido heridas, o bien porque no quieren perder esa herida, porque han cogido el papel de víctima que necesita continuamente un salvador y hay pobre de mí y lo que me han hecho, cómo me lo han hecho y no quiero perdonar. Y ese no querer perdonar, porque si lo perdono, ¿qué va a pasar? Tengo que emprender una vida diferente, tengo que comenzar un nuevo estadio de vivencia en el día a día con la persona a la que me voy a perdonar, con el agresor o con mi propia vida o conmigo misma. Y ese es un trabajo que vemos muy claro cuando yo pregunto al oráculo, que por eso he puesto la casilla de la generosidad, que tiene que ver con el perdón. Hay que tener mucha fuerza anímica, espiritual, energética y sobre todo hay que tener una gran generosidad con uno mismo y con esas circunstancias y una valentía enorme para perdonar, porque el hecho de perdonar significa, como bien decía Ewa, dejar atrás ese pasado, esa herida y darla por acabada. Y es como empezar una nueva etapa de vida y ese proceso es muy complicado, muy duro y además no se puede hacer conscientemente. Tú no puedes decir, vale, yo quiero perdonar y voy a perdonar, porque como la herida está hecha desde la parte más interna del ser humano, esas partes tienen que estar preparadas para poder perdonar y sanadas, porque si no, el perdón desde el punto de vista racional no se llega a conseguir perdonar. Hoy en día la gente dice muchas veces, ay, perdona, y no se dan cuenta del valor que tiene esa palabra de perdonar y del amor que lleva detrás encerrado en sí mismo. Y buenas noches, Carles. Hola, buenas noches. Disculpad por llegar tarde, Nada. ya os había dicho que entraría un poco más tarde, pero gracias, aquí estoy con vosotros. Gracias. Sin problema. Sí, yo sigo con la rueda de preguntas. Teresa, perdonar tal vez a veces es entregar el poder a la otra persona. Una muy buena pregunta, porque aparentemente sí. Desde lo racional, desde la mente, sí puede dar esa impresión, pero realmente no es dar un poder, es todo lo contrario, es un tema de comprensión y más bien parece todo lo contrario, es empoderarte tú, pero no desde el punto de vista de la prepotencia y el narcisismo, sino que es darte a ti el poder de que tu ser decide su camino, desde ese desprendimiento. Como antes decía Cadil, que perdonar y perder tiene la misma raíz, en el sentido de perder, en el sentido de que se disocian, de soltar, de dejar, de abandonar, de liberarme para poder comenzar. Entonces, el perdonar sí es otorgarte a ti el poder de seguir existiendo en otro ciclo, en otro plano,
y en otra evolución de vida. Desde ahí sí lo es. Qué bueno. Querido Carles, antes hemos estado hablando de perdonarse a sí mismo, lo importante que es en el perdón, ¿no? Bueno, como dijimos ayer, querido Juan, la palabra perdón yo siento que tiene muchos significados diferentes. Ya dijimos que quizás yo podía entrar hoy porque seguramente podría aportar una parte bien diferente de lo habitual. Y sí, es así, porque realmente cuando hablamos de perdón podemos comprender, yo siento que como una especie de concepto que hoy en día ha ido adquiriendo una importancia progresiva muy grande. En los últimos años cada vez la importancia de la palabra perdón se ha acentuado más, tanto ya si hablamos no solo a nivel religioso, por supuesto, sino a nivel anímico, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural y a nivel psicológico. O sea, la palabra perdón abarca muchísimo, a pesar de que posiblemente la propia raíz sea estrictamente religiosa, ¿no? Porque precisamente si buscamos un poco el origen de la palabra de perdón, realmente el origen es abrahámico, es del patriarca de Abraham. En ese momento de la historia es donde aparece el primer perdón. Es un origen absolutamente religioso en su base. Y siento que hoy en día, cuando hablamos de esto, siento que la palabra perdón está un poco, yo me atrevería incluso a decir saturada, incluso contaminada, porque se desvirtúa de muchas maneras. El significado y su simbología, yo siento que están alterados por un lado y por otro posiblemente no, ¿no? Yo creo que es un real lastre ideológico, es sintomático. Se especifica la palabra perdón quizás de una manera que no creo que sea del todo correcta. Socialmente, religiosamente hablando, es una pura verdad obligatoria que nos imponen desde niños, desde nuestra cultura. Se obliga su propio cumplimiento. Es como decir que si nos perdonamos, atendemos contra nuestra propia vida, contra nuestra propia naturaleza humana. Así es como nos enseñan la palabra perdón desde siempre. Nos dicen que es necesario, que es bueno, que es saludable, que es ético el perdonar. Que perdonemos o incluso que nos perdonemos, realmente creo que es un exceso de mecanismo individual procreado por esa cultura, ya no digo religión, ¿no? Por eso pienso que está un poco contaminado el realmente significado o simbología de la propia palabra, ¿no? El concepto del perdón. Siento que el perdón no deja de ser una especie de emoción humana, emociones que siempre son negativas, y no sentimientos. No olvidemos que la palabra perdón viene de una antigua palabra hebrea que se llama rechem, que el significado de rechem en hebreo significa útero. De allí, en el sistema abrahámico, aparece la primera palabra perdón, que es rechem, que significa útero. Y para los antiguos hebreos, la palabra útero, que al final se compuso con la palabra perdón, significa un cambio de ciclo, significa un nuevo comienzo. Entonces, cuidado, porque quizás realmente la forma de comprender la palabra perdón de hoy en día no es realmente como empezó en el origen. Nada tiene que ver un significado de perdón que significa un nuevo comienzo o una nueva vida, un nuevo empezar, que no el hincar de rodillas, como decíamos ayer, que hoy en día muchos creen que es la palabra perdón. Entonces, es muy complicado, ¿no? Porque, por un lado, vemos que perdón, en esta forma cultural religiosa, es hincarse de rodillas y pedir perdón y ser una persona sumisa, cuando, en cambio, en su origen, los hebreos, lo que ellos entendían con el rechem era excusar, era olvidar, era negar, era comprender, era reconciliar. Bajo mi punto de vista, ese es el verdadero nombre, la verdadera esencia y el verdadero sentido de perdonar. Por lo tanto, el perdón no tiene que estar dentro del área de las emociones, que son negativas, sino dentro del área de los sentimientos, que son positivos. Que son positivos, sí. Ewa, si verdaderamente nos damos cuenta o tomamos conciencia
de que estamos aprendiendo y que todos vamos aprendiendo según pues nuestra evolución, nuestro sistema de aprendizaje, etcétera. Es decir, cuando aparece la comprensión y el entendimiento, ¿nos es más fácil perdonar o hasta inclusive no necesario? Yo creo que es algo que poco a poco nosotros nos hacemos nuestro propio popurrí, porque efectivamente es muy importante de dónde venimos, de qué educación venimos. Yo vengo de una educación católico-cristiana y para nada me enseñaron ese amor que comenta Carles de rodillas y esa súplica, para nada, todo lo contrario. Pero yo creo que es muy importante de que cada uno de nosotros, por alguna razón, viene de una familia diferente, de una cultura diferente, de enseñanzas diferentes. Aquí lo importante es que hoy, si estás escuchando esto, cuáles son las cosas que a lo largo de tu camino, en tus procesos, entendiste como perdón. Porque hay mucha gente que viene a buscar hablar en sesiones sobre perdonar, y necesitan perdonar a los demás y a sí mismos para aliviarse, ¿no? Entonces, al final es como un proceso de aprendizaje de lo que es la vida, que aquí estoy completamente de acuerdo, porque es un renacer. De hecho, también se dice que ese renacer que comenta Carles también es como una sanación. Ese cambio de ciclo solamente se puede producir cuando tú ya sanaste lo del pasado. Si no, no puedes renacer, porque renacer, ¿cómo vas a renacer con todo eso, ¿no? Así que en realidad ese proceso de aprendizaje es que nos carga de, si lo haces bien, nos carga precisamente de aprendizaje también de cómo ser mejores personas, cómo manejar nuestras emociones, cómo darnos cuenta de las cosas, cómo ser más conscientes y también el cómo perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, pero desde ese perdón yo no sé cómo nosotros podemos. Porque fíjate, dile a las personas que nos están escuchando que hagan el perdón y olviden. Ostras, eso es un proceso súper, a mí, perdón, me parece como, yo creo que, o sea, olvídalo, ¿no? ¿Y pero cómo porque claro, es muy fácil decir, oye, olvida, pero sí, pero es que es de grandes, yo creo que es de más grandes maestros, porque justamente, oye, nuestra manera auténtica de ser es el miedo y el amor, que son esas dos emociones que nosotros nos balanceamos y tenemos que aprender qué es el miedo, qué es el amor. Muchos nos enseñan que es como algo contrario, que la emoción miedo y amor son las dos contrarias. Y yo creo que para nada, yo creo que son dos que van juntas. El miedo nos hace sobrevivir. Y el amor, que el miedo son esas emociones densas, son esas de protegerme, de que no me engañen, que no me hagan daño, de qué me va a pasar, qué me va a ocurrir. Y el amor es ese soltar, ese vivir, ese convivir en el amor, en el amor, que es diferente, ¿no? Y yo creo que cuando abrazamos esas dos partes, cuando nosotros nos unimos a esas dos partes, de tanto esa emoción como otra, entendemos que existen, entendemos que continuamente rechazamos, que continuamente provocamos, que continuamente atraemos experiencias que nosotros mismos a veces estamos sospechando, estamos ya directamente indagando en que nos quieren hacer mal, porque estoy aquí hablando de cosas light, digamos, pero hay muchos asuntos que perdonar que son mucho más duros de los que estoy comentando, obviamente. Pero yo siempre pienso, es un proceso de aprendizaje y cuando tú entiendes ese proceso, entiendes desde dónde perdonas, quizás entiendes que perdonar no significa si tú me has rayado una rueda del coche que voy yo y te la rayo, porque eso es venganza. Tampoco te voy a olvidar porque yo ya sé que eres capaz de hacerlo. Entonces yo no tengo por qué, o sea, olvidar, pero tampoco me voy a estar todos los días pensando lo que hiciste, ¿no? Que creo que de eso va ese olvido. Así que el aprendizaje sobre el perdón es una cosa muy intensa, es algo que creo que vale la pena ir como hormiguitas, ¿no? Mirándonos poco a poco, porque ese aprendizaje no solo entendemos, si quieres aprender el perdón o entenderlo, de paso aprendes cómo eres, como ya me repito, ¿no? Aprendes lo que es el amor, aprendes lo que es el miedo, aprendes lo que son las circunstancias de cada uno, aprendes muchas cosas, así que creo que va como poco, si quieres o no quieres, vas aprendiendo sobre el perdón. Y fíjate, es una cosa curiosa porque dicen muchos que la gente cuando se hace mayor, que se hacen como más, que perdonan más fácilmente, ¿no? ¿Cuántos de esos abuelos y abuelas que dicen, bueno, no pasa nada, principalmente con los nietos? Traigo un ejemplo súper fácil, lo siento, ¿no? Para que no sea ameno. Pero sí es verdad que los mayores, como tienen una más cantidad del perdón de, venga, no pasa nada. Y yo pienso que es también por, oye, ya he visto tanto en mi vida, ya he comprendido tantas cosas, que mayor soy, más amplitud de visión tengo. Y ahí justamente se justifica ese aprendizaje y ese camino que comentas con aprendizaje del perdón. Sí, sí, sí. Así es. Cadil, entonces verdaderamente con ese aprendizaje
se supone que el aprender a darle más importancia o menos importancia a las cosas nos va a ayudar más a perdonar más fácilmente o menos, ¿no? Pues sí, sinceramente sí. Mira, yo cuando viene alguien a la consulta y trae un problema y lo miro en el oráculo y sale la casilla del perdón, yo ya sé que tenemos que trabajar niveles interiores muy profundos de esa persona, no solamente por el hecho que tiene que perdonar, sino por todo lo que significa. Porque fíjate que esa casilla pertenece al sendero del alma de la recompensa. El perdonar trae una recompensa no para el otro, ni siquiera para uno mismo, sino a nivel del alma. Porque el hecho de perdonar significa que la persona va a tener, como bien decía Carla, reconocimiento, como bien decía Ewa, del pasado y el futuro, y como decía Teresa, va a tener ese equilibrio interior que va a necesitar, pero sobre todo va a tener que valorar las cosas en su justo momento y va a tener que tener una entereza, una generosidad y una rectitud para poder conseguir el perdón y sobre todo saber ponerse en el lugar del otro. Porque no es lo mismo perdonar una circunstancia puntual, un hecho que te hayan herido, que un hecho repetitivo. No puedes perdonar algo repetitivo y no puedes dejar ese aprendizaje que te ha ocurrido la primera vez, la segunda, la tercera. Tienes que saber ponerte en el lugar y luego tienes que saber reaccionar. Si te fijas en la casilla, el ser que está perdonando lleva el arma en la mano y puede acabar con el otro. La ira que se esconde detrás de esa herida y de la necesidad de perdonar es enorme. El deseo de venganza es tremendo. Cuando te hacen una herida, tú cogerías y lo ves simplemente con que pongas un partido de fútbol o algo que no te hace ninguna herida, que algo trivial, y sin embargo cuando lo tomas como que es algo a pecho personal, la herida es tan grande que te desequilibra interiormente. Ese equilibrio, esa paz interior es lo que la persona no puede perder en ningún momento. Si eso lo pierde en un momento que le han hecho daño, esa persona está desequilibrada interiormente a partir de ahí, y el trabajo lo va a necesitar para estabilizar el yo personal dentro de sí misma, porque incluso cuando te hacen una herida, la autoestima, la seguridad, la confianza en sí misma y el poder desarrollar tus valores personales se pierden, te da una inseguridad tremenda y un dolor tremendo, y no solamente eso, sino que te priva de la libertad. Por eso el saber perdonar te pide entereza, el saber ponerte en el lugar del otro para comprender que a lo mejor el otro lo que está es herido mucho más y darte cuenta que necesita tu ayuda. A veces incluso necesita tu ayuda desde otro punto de vista para trabajarlo. Una gratitud y una rectitud en la valoración de las cosas, porque si no, no avanzas, no llegas a tener la paz y no eres capaz de perdonarte a ti mismo. Porque como bien decía Teresa, muchas veces se esconde la culpabilidad detrás. ¿Qué tengo yo? ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué me merezco yo esto? ¿Por qué hay en mí que provoca que esta persona o esta circunstancia me llegue a lo más profundo? Y entonces ya no importa que perdones al otro o que perdones la herida, sino lo que te tienes que dar cuenta es el sentimiento de culpabilidad que te escondes detrás de ella para no poder estar en el equilibrio que tú necesitas y no poder perdonar. Sí, sí, sí. Teresa, también dentro de ese sentido de culpabilidad hay veces que compramos muy fácilmente el sentido de culpabilidad, ¿no? Es como si alguien necesitara nuestro perdón y nos vende que somos culpables para recibir ese cariño o ese perdón, ¿no? Claro, efectivamente el tema del perdón, como casi todo, es una moneda de cambio que nos viene perfecto para manipular. Entonces, a través de decir te voy a perdonar, estás manipulando ahí algo que supuestamente tienes que hacer tú, pero se lo colocas a un otro desde fuera para que tú te puedas sentir ahí mal y puedas, y bueno, pues para manipular, para evitar el dar el paso de uno mismo. Por ejemplo, detrás del perdón hay un falso perdón. Hay perdones muy verdaderos, pero también está el falso perdón. Y esconde una gran agresividad. Entonces, esta agresividad pasiva que hay detrás del perdón, esa prepotencia que muchas veces hay
ante el perdonar no solamente a otra persona, sino a sí mismo, diciendo yo me he perdonado, estoy de acuerdo con lo que están diciendo todos los compañeros y especialmente también lo que decía Carles, de lo manipulada, de lo manoseada que está la palabra perdón. Y yo lo que estaba planteando desde el principio es que el perdón se utilice casi como una pértiga para poder dar un salto, para soltar, para darte la oportunidad de crecer. No quedarte enganchado en el pasado, dándote golpes en el pecho y estar atrapado en esa culpabilidad. Pero cuando no se puede dar ese paso, digamos, sano hacia la luz, hacia saltar, soltar y saltar y avanzar, sino que el perdón es para quedarse ahí como la víctima, como un chivo expiatorio, como seguir manipulando desde la culpabilidad y desde la agresividad encubierta, ahí ya se genera toda una relación tóxica y psicopática, tanto en el grupo familiar como en la pareja y como contigo mismo. El perdón auténtico realmente lo que viene es, de alguna manera, como yo le digo a muchos pacientes, es poner el centro de tu ser en acción. Es casi como, de alguna manera, mostrar el alma, ¿no? A través del perdón. Porque cuando el perdón es sincero, con la humildad necesaria, con el amor necesario para poderlo llevar a cabo, ya entonces se transparenta el alma de uno mismo o la psique, depende del desarrollo por donde esté una persona, si quiere quedarse solamente en lo psicológico o de ahí quiere dar un salto a un plano más de desarrollo espiritual. Carles, si verdaderamente elimináramos los juicios, ya no necesitaríamos perdonar, ¿no? Bueno, seguramente no. Lo que pasa que es importante, tanto como ha dicho Teresa como Ewa, algo muy importante, que eso nos haría valorar si realmente sería así como tú dices, Juan. Pero cuando vemos el perdón, como dice muy bien Teresa, en el punto del amor, o como decía perfectamente Ewa, que lo decía en el punto de la sanación o curación, aquí me encanta poder unir las dos palabras y explicar que realmente quizás el auténtico o la auténtica definición del perdón es el poder del amor que cura. Y ya lo decían los antiguos maoríes con su famoso Ho'oponopono, acordaros, el lo siento, perdóname, te amo, gracias. Ya los antiguos hawaianos o maoríes ya trataban ese tipo de amor curativo. Y en el fondo es ese perdóname que ellos se refieren. Por eso cuando antes hablábamos de la sintaxis original, que tiene mucho más que ver con, por ejemplo, indultar o excusar, todo es parte de ese amor incondicional, es partícipe de esa curación, como decía Teresa, esa forma más lumínica de ver la sanación que no otras, y en el fondo esa es la gran circunstancia que nos hace ver la palabra perdón o perdonar de una forma diferente. Sí estoy de acuerdo con lo que decía Ewa, que claro, aquí hay sobre todo una cultura católica, sobre todo cristiana, en muchas personas, aunque sí es cierto que también hay muchas ramificaciones y en cada una de ellas es diferente. Eso está claro. O sea, cuando hablábamos, por ejemplo, de hincar las rodillas, por ejemplo, en Europa, en muchas partes no es así, pero si nos vamos a Sudamérica, en casi todas. Entonces, es complicado. Por eso, cuando ayer hablábamos, Juan y Antonio, del tema del perdón de hoy, decíamos, va a ser interesante, va a ser apasionante, porque realmente es difícil de comprenderlo. Pero en tu pregunta, yo lo que haría es basarme, y con respuesta a lo que todos, tanto Cadil como Teresa como Ewa nos están diciendo, es tomarnos el perdón como una forma de amor curativo. Si lo vemos desde esta manera, si lo vemos desde este punto de vista, posiblemente lo intentamos de otra forma. No quiero decir con ello que yo pueda decir a alguien, no perdones o no te perdones. Es buscar unas antiguas formas culturales que no están al día. Es como decirle, no, que esto ya no está de moda. No, tampoco me refiero a eso. Es simplemente cambiar un poco la sintaxis del proceso de la propia palabra, porque realmente yo siento, y lo siento con la experiencia y con la expectativa, sobre todo en los viajes, de ver a muchas personas, repito, de la misma cultura o de otras culturas, no solo los cristianos, sino otras religiones, porque todas las religiones practican el perdón, darnos cuenta
de que quizás se está utilizando como una forma muy atada, una forma de controlar a ese fidel testigo que sigue tus dogmas y tus doctrinas, ¿no? Pero eso no significa que tengamos que decir que no, el perdón no es bueno. Yo creo que no hemos de balancear si el árbol del conocimiento es del bien o es del mal. Simplemente yo creo que tenemos un poco que reformar, que renovar esa forma de ver el perdón de otra manera. ¿Y de qué forma yo lo veo? Como decíamos todos aquí muy bien, perfectamente ahora, cada uno a nuestra manera, verlo de un amor curativo para exactamente, ¿para qué? Para la unificación de todos los seres. Para mí ese es el verdadero perdón. Sí. Sí, bueno, Alejandro dice que, Ewa, tú misma, si te parece bien, que ¿creéis que el olvido es eficaz si no se ha perdonado antes? Es que, a ver, si tú perdonas desde la razón de lo perdono, porque fíjate, algún acontecimiento nos hace daño y nosotros vamos ahora en el proceso, todo lo que llevamos hablando, ¿no? Todo ese rato, pasamos por los procesos hacia el perdón. Y entonces si tú haces el perdón desde verdadero perdón, ya no estás como encapsulado en R y R del tema, me han hecho daño, me han hecho pupa, es que yo esto lo sufro, no soy capaz de hacer una nueva relación porque estoy contrariamente con eso, sino que lo liberas de verdad dentro de ti, hay una liberación, porque el amor, el perdón, voy por partes, el perdón tiene sus procesos, tiene sus pendaños, tiene sus cositas, ¿no? Y todo es poco a poco y es súper importante. Yo siempre, además, considero que es algo que debería ser, deberíamos de acudir a especialistas, justamente psicólogos, que ellos saben perfectamente cuáles son esos procesos. Y ahí es donde realmente puedes buscar y encontrar esa liberación, ¿no? Acompañado en ese proceso. Y entonces es de que el proceso del perdón, si lo haces bien, no es que te olvidas de todo. Obviamente el acontecimiento lo vas a tener en tu mente. O sea, yo no me imagino olvidar que a lo mejor has visto que delante de ti alguien le disparaba, no sé, a tu padre en la cabeza. O sea, eso no se olvida. Yo no, perdóname, a no ser que te hagas un borrón en el cerebro, ¿verdad? Pero ya no estás agarrado a ese sentimiento, a esa emoción, a esa película que viviste tan intensamente, ya te liberas. Entonces es el olvido. ¿Qué sería el olvido? Porque si el olvido es me lo borré de mi mente, pues entonces yo creo que no es posible. Ahora, si me dices, es que ya lo olvidé y ya no lo sufro, yo creo que eso es una mentira. Eso es justamente es súper importante decirlo, ¿no? Hay una mentira que vive la gente diciéndose, yo ya perdoné, yo ya olvidé. No, mentira, es que tú lo tienes ahí metidito y a la mínima de alguna circunstancia se salta. Entonces yo creo que una cosa con la otra no tiene que ver. Puedes perdonar, no significa que te vas a unir con esta persona, que vas a convivir con ella, ni significa que te vas a hablar con ese alguien. Simplemente es perdonar, es para ti, vuelvo a decir, es alguna emoción para ti. Ahora bien, ahí tienes que tener, es decir, si alguien te hace daño una y otra y tú perdonas, tienes que revisarte tú. Esa persona que se revisa ya sola, pero tú te tienes que revisar porque continuamente lo permites y sigues ahí, ¿no? Es súper importante. Entonces, en realidad si olvido, continuamente caeré en la misma piedra porque he olvidado que por aquí no debo de ir. Entonces, el olvido es tan importante, es cómo debemos de olvidar y hasta qué punto debemos de olvidar. Y aquí surgía una otra pregunta con soltar. Oye, lo de soltar, ¿cómo va? Que si yo perdono, suelto, porque mucha gente dice, suéltalo, ¿no? De esos viene el típico terapeuta, dice, suelta esa emoción, suelta a esa persona de tu pasado, perdona, pero ¿cómo que me dices que lo suelte? Primero tendré que pasar por un proceso bien hecho, bien limpio, bien establecido de mi proceso del perdón, y entonces es cuando yo realmente suelto. ¿Y cómo sabré que realmente cuando veo que ya no estoy continuamente en mi cabeza con esa pesadez, con esa cosa que me hicieron o que yo permití que me hiciesen, que también está, o con mis culpas? Así que yo creo que este soltar se siente justamente después de un sano perdón. ¿Y qué es un sano perdón? Realmente es amor, ¿no? Que es lo que estaba justamente diciendo Carles, que eso es un sano amor, el perdonar. Pero ¿amor de quién? ¿Con quién? Con nosotros mismos. Saber perdonar es amor con nosotros mismos. Sí. Sí. Cadil, en esa gestión de perdón que esta noche estamos dándole tantas vueltas, cuando nosotros verdaderamente perdonamos con amor, ¿se produce una sanación en nuestro interior? Sí que se produce una gran sanación en el interior de uno.
porque el perdón, la herida, el agravio, la ira, la venganza, la rabia, todas las cosas que hemos dicho que se sienten cuando nos sentimos ofendidos y que forman como una gran bola, si no sabemos limpiarlas, si no sabemos organizarlas, si no sabemos desentramar un poco ese enredo, es que se enquista en el alma. Y si se enquista en el alma, por mucho que queramos decir, vale, yo lo suelto y ya perdono y ya lo olvido, eso va a estar ahí sumergido y puede aparecer ese dolor, ese sentimiento y esa necesidad de autoperdón y de perdonar a los demás en cualquier momento donde menos te lo esperas, incluso con otras personas que no tienen nada que ver con lo que te han hecho a ti. Y ese es un proceso muy importante que hay que liberar, que hay que limpiar y que realmente se ha de ir a profesionales que sepan trabajarlo desde distintos ámbitos, bien sea dependiendo de la raíz que tenga ese perdón, porque el soltar simplemente no sirve. No sirve. Algo que está enquistado dentro de mí, yo no lo puedo soltar así fácilmente de ninguna manera. Al contrario, hay que excavar, ir a limpiarlo y entonces poderlo sacar, porque si no eso te va a acompañar, te puede acompañar incluso toda la vida. Y tener ese sentimiento, como dicen algunas de las personas que están escribiendo en el chat, de rabia interior, que dices tú, ¿cómo me la puedo quitar si yo ya he perdonado? Mientras existe esa rabia, esa sensación, no se ha perdonado de ninguna manera. Tú puedes haber perdonado conscientemente, que es lo que decíamos antes, vale, yo lo perdono, sí, pobre hombre, pobre mujer o pobre lo que me ha hecho, pero en el fondo de tu alma, tu inconsciente, tu propio ser más profundo está rabioso y no está perdonando. Y no le vas a dar una oportunidad a esa persona, ni siquiera te la vas a dar a ti misma. El hecho más importante de perdón lo vemos cuando Adán y Eva cogen la manzana y pecan. Dios ahí podría haber dicho, vale, yo voy a coger mi ira y os voy a fulminar. Y sin embargo les dice, mirad chicos, os habéis equivocado. Ala, ir a aprender y cuando hayáis aprendido volvéis. Es una manera de perdonar inmensa. Y eso nosotros no lo sabemos hacer. Solamente lo hacemos con nuestros hijos porque no queremos ver la falta. O con los seres que queremos mucho porque no queremos ver el error, pero no lo hacemos con el resto de las personas, ni siquiera lo hacemos con nosotros mismos. Y eso es un trabajo que hay que hacerlo profundamente para que el espíritu salga hacia adelante y pueda tirar hacia el futuro. Si no, no puede tener un futuro con tranquilidad ni con paz. Sí. Teresa, tú como psicóloga, terapeuta, ahora que nos están escuchando seguramente muchísimas personas que necesitan perdonar, ¿cuál sería el primero o los primeros pasos fáciles para empezar a perdonar desde el punto de vista psicológico terapéutico? Bueno, desde el punto de vista psicológico, estaría repitiéndome un poco desde el principio, o sea, es decir, hay que entrar en un camino de autocomprensión, porque si no se colocan en el comprender de dónde vino, por qué lo hizo, no tanto como excusar a la persona en ese paternalismo uno con uno mismo, ¿no? Que al fin y al cabo ese paternalismo no ayuda, es poner una tirita sin haber desinfectado la herida. Pero realmente ponerse desde el punto de vista psicológico es empezar a comprender qué me pasaba, dónde estaba, qué situaciones tenía, qué fortalezas o mecanismos de defensa yo tenía para poder afrontar eso y también cuál sería el beneficio secundario de estar en esa posición de víctima eterna que no me perdono. Entonces, para poder pasar al perdón, fíjate que el hecho de poder llegar a decir, vale, lo comprendo, lo excuso, lo perdono, es ya en sí un proceso terapéutico en sí mismo, si pasamos por esos puntos, ¿no? Entonces, en tratamiento psicológico, lo del perdón, dicho así, es algo que no se utiliza mucho, la palabra, pero sí trabajamos mucho todo lo que es ese proceso de ser más condescendiente con uno, comprender que uno es un ser humano, comprender también que tenemos un inconsciente y un consciente
y que el inconsciente está trabado por muchos mensajes transgeneracionales que no sabemos si esa ficha nos va a permitir perdonarnos o no. Y desde el punto de vista consciente, muchas fichas también revolotean en nuestra cabeza como que perdonar a alguien o ser perdonado sería como un acto de humillación. Algo que conecta con algo antropológicamente antiguo. No es que sea el perdón un acto de humillación, ¿eh? No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que se puede malinterpretar como un acto de humillación, cuando es todo lo contrario. Es un acto de humildad, y la humildad te hace grande, la humildad te hace mucho más sereno, mucho más lumínico. La humildad te ayuda a evolucionar. Entonces, para poder llegar a procesos de perdón, hay que ayudar también a la persona a que tenga un a cambio de. No se puede decir así directamente, vamos a perdonar, vamos a comprender. Tiene que haber un a cambio de. ¿Qué es esto de un a cambio de? Un a cambio de quiere decir que es que tendremos que ayudar a la persona a ir generando otros mecanismos de defensa y a ayudarle a romper con los malos entendidos de que ser humilde no es ser un humillado, y que perdonar es lo mismo que ser condescendiente, y que ser condescendiente es comprender, y que ser comprensivo no quiere decir igual a tonto, que todo lo acepta, sino que ser comprensivo quiere decir algo de la inteligencia, de la fortaleza interna y de la capacidad de evolucionar. Por lo tanto, hay que desafiar bastantes mensajes transgeneracionales, fichas y paradigmas que lo que hacen es instalarte en una posición tóxica y oscura para no poder ser tú, y la necesidad de querer evolucionar. Ojo, que hay muchas personas que entonces entramos en una cosa movediza, porque hay muchísimas personas que si se perdonan se liberarían, si comprenden se liberarían, y la zona de confort es muy tóxica y muy adicta, en donde hay muchas personas que prefieren continuar, ojo, muy respetable, continuar en esa victimosidad, en esa toxicidad y en esa rabia, porque el perdón sienten que les haría humillantes, humillados y débiles, cuando es todo lo contrario. El perdón te libera, te hace no humillado, sino que desde la humildad te fortalece, y encima te das la libertad de poder pasar a otro plano y poder disfrutar de otras muchas cosas maravillosas, no solo de ti, sino de los demás. Por lo tanto, cuando estamos en un tratamiento largo, con un trabajo psicoanalítico, y también estamos empleándolo en un desarrollo de crecimiento personal o espiritual, o en un trabajo de psicoenergética, hay muchas personas que aparentemente han hecho el perdón o han hecho esa comprensión, pero cuando volvemos a encontrarnos en una situación similar, en donde te pone en contacto con eso que te hirió, o con rabia parecida, o con personas parecidas, volvemos a saltar y vemos que volvemos a repetir. Por lo tanto, no se ha hecho el perdón. Sí, Carles, para perdonar conscientemente tal vez deberíamos de cambiar la reacción por la acción. No creo que sea ese el problema, Juan. Yo creo que antes que preguntarnos si tendríamos que cambiarlo, yo creo que la pregunta más bien sería ¿por qué tenemos que perdonar o por qué tienen que perdonarnos? Yo creo que yo iría antes, para abrir otro campo y otro tema, que siento que antes de llegar a esa acción hay que valorar el por qué el perdón. ¿Por qué tienen que perdonarnos? ¿Por qué tenemos que perdonar? Es cuando entramos a valorar realmente si nuestra vida está siendo lo correctamente que tiene que ser. Es si realmente estamos utilizando aquí nuestro propósito de vida. Si realmente tenemos que perdonar o nos tienen que perdonar, significa que algo no hemos hecho bien. Por lo tanto, es correcto, es un tema y es un tiempo de actuar, pero creo que antes de llegar a ese punto, es un tiempo de reflexionar del por qué nos está pasando y pesando el perdón. Si tienen que perdonarnos o tenemos que perdonar, algo no hemos hecho correctamente en nuestra vida. Hay una cosa que ha dicho Cadil que me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo, y es que no es suficiente con soltar.
no es suficiente con soltar. ¿Por qué? Porque en el fondo es un tipo de sanación de vínculos. Hay que trabajar en un vínculo. Es como cuando trabajamos con constelaciones o cuando se trabajan con registros acásicos, comprendemos este tipo de vínculos, ¿no? Entonces, sí es cierto que siempre cuando hablamos del despertar, de la elevación, de la iluminación, siempre hablamos de este creer en ti, de no dudar, de no juzgar, de comprender que tienes esa fuerza de voluntad, pero que hay que buscar un camino del silencio, del sendero del mago, donde tienes que tener un tipo de vida que se acerque a tu propósito. Pero si entramos ya en un perdón, que hemos dicho que, como decían los antiguos, era más una renovación, era más un nuevo comienzo de vida humano, cuando ahora lo estamos viendo de otro. Cuando se hacen este tipo de terapias o cuando las hacemos, lo que nosotros intentamos es como si fuera una regresión, realmente lo digo así, es ¿por qué llegas a este punto? Bien, yo creo que todos estamos de acuerdo y todos estamos llegando a la misma conclusión del por qué el perdón, de cómo sanarlo, de cómo solucionarlo, del por qué cada caso, pero yo creo que es interesante, como tú dices, Juan, antes de actuar, ¿por qué nos llega todo esto? Cuando yo siento que tiene que ver, de nuevo, como os digo, dentro del segundo cuerpo físico, que es el cuerpo emocional o cuerpo mental, ¿por qué nos llega ese problema? Entonces, yo creo que es un punto de reflexión importante de los que aquí estamos hablando o la gente que nos está escuchando, de sentarnos y pararnos un momento y decir, a ver, en nuestras vidas, ¿cuántas veces hemos tenido que pedir perdón? ¿Cuántas veces han tenido que perdonarnos? Y siento que es interesante, que repito y reitero y subrayo en negrita bien grande, como dice Cadil, si solo soltamos, no tenemos suficiente. La sanación de vínculos es tan importante para, repito, buscar el origen de esos perdones. Y por suerte, bien que por desgracia, pensamos que las emociones son positivas cuando las emociones son negativas. Y me dicen, no, pero es que el amor es un tipo de emoción. No es cierto. Bajo mi punto de vista, y disculparme, para mí las cosas positivas son sentimientos y las emociones son lo que nos complican la vida. Cuando hablamos del perdón, entra dentro de ese campo emocional. Tenemos que sanarlo, hay un vínculo. Hemos de buscar el inicio, la sintaxis del por qué nos ocurre esa emoción. Y es muy complicado. Además, si a partir de aquí ya vemos que cada uno lo ve, de nuevo culturalmente, a su manera, pues bueno, muy bien, cada uno lo puede solucionar o lo puede discernir de un punto de vista diferente. Pero siento que es una reflexión interesante el buscar el inicio. El decir, bueno, ok, ya tengo claro el inicio, pero he hecho perdón y me han perdonado 3 veces. Bien, fantástico, perfecto. Como decíamos, y lo habéis dicho todos, es un aprendizaje, ¿verdad? Bien, pues aprendamos, paremos todos, hagamos que el tiempo se detenga, entremos dentro de nuevo de la aljeringa, dentro del tiempo de los sueños, volviendo hablando de los maoríes, entremos dentro del tiempo de los sueños y que el tiempo se pare. Ya hemos hecho o hemos incurrido un montón de veces con la palabra perdón. Paremos, reflexionemos, intentemos creer y visualizar nuestra auténtica esencia y ser e intentemos hacer bien las cosas. Me parece interesante hablar del perdón, no solo del por qué, sino el descubrir cómo empezó y a partir de aquí, cuando lo vemos desde un punto de vista diferente, como tú decías, Juan, a la hora de actuar, hacerlo de una forma consciente, en aptitud y rectitud, con una vibración más elevada para intentar ser mejores. Entonces, sí estoy de acuerdo. Es tiempo de hacer ese cambio, como comentas, es tiempo de actuar, pero pienso que antes de actuar hay que reflexionar, hay que ver cómo se originó desde un principio todo e intentar hacer borrón y cuenta nueva para que no solo necesitemos soltar, sino que a la hora de sanar nuestro propio vínculo, dándonos cuenta de cómo han ocurrido los diferentes tipos de perdones, como mínimo en el presente, que es lo más importante, ya no hablamos de pretéritos pluscuamperfectos ni de pretéritos perfectos futuros, sino del perfecto presente. Tengamos claro que a partir de ahora intentemos tener una vida más consciente a nuestras posibilidades y propósito de vida. Por lo tanto, sí, es tiempo de actuar y de cambiar, pero siento que antes de hacerlo, reflexionemos, visualicemos cómo todo ocurre e intentemos ser mejores. Sí, sí.
Efectivamente. Entonces, Ewa, tendríamos que buscar en nuestra, solamente si buscamos dentro de nuestra vida, de esta vida, en la infancia, situaciones que nos han ocurrido, reacciones, con qué nos han alimentado, y no digo gastronómicamente, todo esto sería importante. Mira, Juan, como nos corre un poco el tiempo y quiero decir una cosita, Sí, claro. yo creo que es súper importante una de las cosas que debemos atender, que nosotros estamos en esta vida, nos llamamos de una determinada manera, y buscar culpas en vidas pasadas a mí no me sirve absolutamente de nada, porque yo estoy en esta vida como Ewa y yo lo sufro aquí. Y lo que ha pasado en vida pasada, que bienvenido sea, a lo mejor me explica alguna cosa, a lo mejor me alivia, pero es que yo he venido aquí en este cuerpo con esta cosa y me llamo así y lo sufro en esta. Y el caso es que el dañito me han hecho en esta, y yo necesito en esta vida aprender esa parte del perdón y esa parte del amor, etcétera, etcétera. Sí es súper importante, porque quiero recoger un poco de lo que ha ocurrido aquí, porque veo que a lo largo de esta hora hemos hablado del perdón desde la manera de psicología, que para algo está, ¿no?, con sus estudios, y también desde la parte espiritual, es desde la parte esa más ¿no?, esotérica de esos estudios de espiritualidad. Y me parece algo fascinante lo que acabamos de compartir durante una hora, y quiero aprovechar ese momentito que me estás dando para que, por favor, si alguien quiere revisar, de verdad, acabo de quedarme con boca abierta, que ponga hacia 20 minutos más atrás esa grabación y escuche a Teresa Muñoz con una exquisita explicación sobre el perdón, sobre los pasos del perdón, sobre cómo lo vivimos y los juegos mentales que nos hacemos. No ha tardado nada, 8 minutos, que completamente, directamente ha ido al grano explicando todo de una manera exquisita. Así que felicidades, Teresa, me ha parecido, bueno, me he quedado aquí como, madre mía, en menos de 10 minutos lo has hecho todo, lo has explicado todo como de maravilla. Lo quiero usar, además, utilizar, si me permites. Y además es que Carles y Cadil han traído ese efecto espiritual, ¿no?, que también es súper necesario en el perdón. Entonces, fijaros, nosotros tenemos que entender que hay unas pautas que nosotros podemos seguir desde la psicología, que están muchas cosas vistas, y también desde la parte espiritual, también el por qué, el para qué, el desde dónde, ¿no?, cuándo empezó la cosa, por qué empezó, por qué yo, si tengo una hermana gemela y hemos visto la misma cosa, los mismos padres, yo lo vivo de otra manera y ella de una manera completamente diferente, y hemos parecido las dos de las mismas cosas. Hay algo ahí, ¿no? Hay algo que revisar. ¿Por qué ella sí, yo no? ¿Por qué ella no llora y yo estoy todas las noches mal? Entonces esa es esa parte que yo creo que es súper importante, porque de nosotros depende de cómo nosotros vivimos el dolor, de nosotros depende de cómo nosotros nos tomamos las cosas, sea la cosa que sea. Así que quiero aprovechar, porque sé que ya vamos a acabar, quiero aprovechar para invitar a las personas que echen un poco atrás, que vuelvan a ver esta una hora, que yo creo que hemos dicho cosas súper potentes y hemos dicho cosas súper importantes a reflexionar, y que creo que pueden ser de gran ayuda para mucha gente que está sufriendo ese peso del no perdón. Efectivamente, y además yo creo que has nombrado la palabra clave, ¿no? Peso, ¿no? Porque necesitamos perdonar para soltar un montón de cosas que tenemos en la mochila, ¿no? Para sobre todo caminar, vivir, disfrutar de la vida, como más liberarnos, ¿no? El perdón, Cadil, el perdón nos libera también, ¿no? Sí, pero yo quiero romper una lanza por todos mis compañeros, porque creo que ha sido excelente poder ver el proceso del perdón desde parte de los ámbitos que ocurren, porque va mucho más allá de lo que nosotros cuatro o de los que estamos aquí hayamos podido decir en este momento. Es tan inmenso que no se puede explicar en una hora, ni se puede explicar en 10 minutos, ni se puede explicar en tan poco tiempo, porque hay que profundizar más. Detrás del perdón siempre hay una necesidad de una conquista del yo, porque ¿qué se esconde detrás de ese por qué me ocurre a mí? Pobrecito de mí, yo no me merezco esto. Hay una serie de condicionamientos humanos que hay que trabajar en ese perdón, y eso lo pueden hacer pues distintos especialistas de distintos campos, y cada persona necesita uno diferente, porque cada persona va a vibrar con una sensación distinta, con la culpa o el sentimiento de agravio o el sentimiento de necesidad de perdón.
y a lo mejor un terapeuta no le sirve un psicólogo, a lo mejor no le sirve un psicólogo, necesita un psiquiatra, a lo mejor un psiquiatra no, necesita unos archivos acásicos. Cada persona va a necesitar una cosa diferente que va a ir en consonancia con esa necesidad de saber perdonar, porque en el fondo lo que se esconde detrás de todo es una baja autoestima también y un sentimiento de culpa por esa baja autoestima y un sentimiento de soberbia. Yo no me merezco esto, ¿por qué me han hecho esto? ¿Por qué me ocurre esto? Y esto es algo muy importante que se necesita sanar para poder sanar y poder perdonar. Sí. Teresa, tal vez una de las cosas que deberíamos preguntarnos es si estoy sanando o estoy, perdonando desde el ego o desde el ser. Sí, es justo lo que comentaba hace un momento, pero no me importa volver a repetir. Es decir, ¿estoy sanando desde lo racional o estoy sanando... A ver, lo racional y desde la mente serían esos mensajes transgeneracionales o porque mi super yo, es decir, me da igual super yo, no voy a utilizar jerga psicoanalítica en este momento, es decir, yo estoy sanando porque es mi obligación o tengo que hacerlo porque es mucho mejor hacerlo así y entonces desde una manera racional me pongo a perdonar o me pongo a creer una especie de remedio de perdón y voy tirando y me quedo la conciencia tranquila, que no es ninguna... La conciencia no se queda tranquila, la conciencia en sí es tranquila, la conciencia es paz, la conciencia es amor. Lo que pasa es que todo lo que viene desde lo racional y desde lo que por obligatoriedad hay que hacer, pues entonces ahí se queda otra iatrogenia y se cronifica una neurosis. Entonces, volviendo a lo que tú preguntas, efectivamente... tiene que ser desde el ser, tiene que ser desde el ser. Y para que poder llegar al ser, pues hay que tener mucha condescendencia y la persona que esté tratando desde, como bien decía Cadil, da igual psiquiatra, psicoanalista, terapeuta, tiene que tener una gran formación y tiene que haberse perdonado mucho para saber a que esa persona que consulta, sea paciente, sea persona, lo que sea, hay que saber esperar, entender sus tempos, entender su ritmo, entender con qué amor y con qué miedo también está viniendo para hacer un cambio. Entonces sí, el perdón para que sea más verdadero, y no para que sea más, para que sea en sí el perdón como tiene que ser desde tu ser más interior y no desde una conciencia movida por la mente o por la racionalización, porque entonces volvemos otra vez a yotragenizar y a estropear lo que es un proceso de condescendencia. Y así, igual que vamos de despertar en despertar, podemos ir ascendiendo en nuestra mayor excelencia, también vamos de repetición en repetición, entrando en un circuito neurótico o un circuito de no sanación, de una falsa sanación nada más. Y Carles, hemos estado hablando, bueno, de perdón, de entendimiento, de aprendizaje, de comprensión y la compasión. ¿Tiene algo que ver con el perdón? Creo que tiene que ver, todo lo que has hablado tiene que ver. Y la compasión, sería complicado ver si realmente es una emoción o un sentimiento. Da igual, ya sea compasión, sentimiento o sea emoción, tiene que ver, porque esa es parte del ser humano. Por eso vuelvo otra vez a reiterar el hecho de que quizás tendríamos que reflexionar si realmente estamos haciendo el tipo de vida que deseamos. Me ha fascinado, y lo digo claramente, lo que ha dicho Ewa, me ha fascinado, porque lo que ha comentado es una demostración de que cuando el mundo interior y el mundo exterior se juntan y se equilibran, sacamos lo mejor de todos. Yo siempre, por ejemplo, pongo el mismo ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la medicina, cuando hablamos de la curación o sanación, yo siempre he pensado, y mucha gente lo piensa, ¿y por qué no se ponen de acuerdo los mejores médicos naturales con sus mejores tratamientos, con los médicos ortodoxos, con sus avances más científicos? Si de los dos lados intentáramos buscar un punto entre medio, la medicina sería espectacular. El mundo interior, claro, lo mejor de él, con el mundo exterior. Y Ewa lo acaba de plasmar claramente, y te lo agradezco, Ewa, porque realmente es la verdad.
estás escuchando a Teresa como una auténtica profesional terapeuta o a Ewa, y yo os digo la verdad, sinceramente y humildemente, las escucho y digo, wow, ¿cuánto saben? Dentro de su campo, de su mundo exterior, dentro de esas terapias o de esos trabajos más incluso diría psicológicos, ¿no? Y 100% de acuerdo. Y después, pues por ejemplo, como dice Ewa, escuchas a Cadil o las cosas que yo puedo decir, que los vemos desde otra vertiente, y lo que os comentaba del ejemplo. Si sumamos lo bueno de cada lado, tendríamos una terapia espectacular. Realmente sería la auténtica sanación de vínculos. Al final a mí, y tú me preguntas sobre la compasión, ¿no? En el fondo la compasión, ¿sabes lo que es la compasión? Ya sea del mundo interior o mundo exterior, da igual, es pura vibración, como cualquier cosa. Todo es pura vibración, es puro movimiento, incluso la compasión. Si realmente nosotros vibráramos de una forma correcta, no existiría el perdón, ni tendríamos que perdonarnos, no habría ni compasión. Todo sería de nuevo una renovación. Habéis puesto el ejemplo de Adán y Eva en el Génesis, en ese primer laboratorio genético donde nos crearon. Aquí cada cual lo verá desde su punto de vista, pero es así. Carlas, que Adil levanta la mano. Me encanta dialogar contigo siempre. No, claro, porque es lo que dice Ewa, ¿no? Cada uno en su sitio y cada uno claro. con su pareja. Pero lo que es fascinante, yo os lo digo en serio, y os lo digo de verdad, no lo digo para quedar bien. O sea, yo escucho a Ewa y a Teresa y digo, me encanta, me fascina, porque aprendo cosas que no tengo ni idea. Y luego, pues, hablamos nosotros y me da la sensación que me da es que compartimos la otra vertiente y con las dos se hace una especie de bola energética que es la vibración perfecta, el equilibrio. Es el yin y el yang. Es el auténtico conocimiento y sabiduría de esa sanación, de ese amor curativo. O sea, hablamos de la compasión, de los sentimientos, de los pensamientos, de las renovaciones, de las indulgencias. Hablemos de lo que hablemos. Lo importante que es, queridos míos, lo importante es que somos seres humanos, que reflexionemos y actuemos y que nos demos cuenta que somos mucho mejores y que el perdonar y que el perdón son símbolos de una sociedad y de un sistema que nos han envuelto en una forma de ser de esta manera, dentro de este cuerpo biológico, dentro de este robot que somos, donde nuestro espíritu está dentro, y que tenemos que aprender de ello, como dicen y como decimos todos, ¿no? Y que vamos a una, porque realmente el trabajo potente para entender, como por ejemplo el perdón, es hacer las cosas mejores. Entonces, fantástico, y estoy contentísimo y chapó a los tres y a Juan y a Antonio. ¿Por qué? Porque además lo decíamos esta mañana. Necesitamos programas como este para hablar de cosas como el perdón, que son dificilísimas de entender, cada uno lo dispersa a su manera y tenemos que tener esa comprensión para poder entendernos todos y unificarnos en un ser que realmente viene de una vasija unitaria dentro de una especie de cascabel cósmico donde la fuente y el origen brota a borbotones. Entonces, Juan y Antonio, sobre todo a vosotros dos, gracias por compartirme aquí con estas fantásticas personas y aprender cada día más. Gracias. Gracias. Adelante, Antonio. Bueno, la verdad es que hoy ha pasado una cosa curiosísima. Hay muchos mensajes a través de Facebook, pero por una sincronía muy especial, siempre se respondía a las preguntas antes de que las hiciera, porque realmente las sigo aquí anotadas y ya las he respondido todas, ¿no? Bueno, pues hay una cosa que nos ha hablado, que era si perdón va unido a la culpa. ¿Sí qué? Si el perdón va unido a la culpa. Sí, bueno, hemos hablado de la culpabilidad también. Sí, por eso te digo que todo el mundo, pues hoy todo el mundo, las preguntas que habían que son muchas, pues todas se han respondido con mucha. Por ejemplo, Sofía nos dice que el perdón es un invento del cristianismo para la confesión, bueno, y la penitencia. Vale, es una opinión. Bueno, Cadil, como estamos ya al final, si te parece bien, haces esa meditación maravillosa para ponerle la guinda a este maravilloso pastel. Haremos una para el perdón.
Sí. Si te parece. Cortita porque estamos fuera Cortita de porque no tiempo, nos queda ya tiempo. pero Pues venga. bueno, bien, tú diriges. Pues venga, vamos a tranquilizarnos todos, a relajar y a bajar esa vibración de tensión que nos ha causado el enfrentarnos a ese sentimiento de perdón. Tomaremos una respiración profunda. Carlas no podrá hacerlo porque el gato no le deja. Tomaremos una respiración profunda y soltaremos todas las tensiones. Tomamos una respiración profunda. Retenemos el aire y soltamos por la boca. Tomamos una respiración profunda y cada vez estoy más tranquilo, más relajado y más a gusto conmigo mismo. Mi mente más potente, mi ser más en paz. Nada perturba mi mente, nada perturba mi ser. Me preparo para abrirme a la grandeza del amor, para que mi corazón y mi esencia vibren en la misma sintonía y sea capaz de tener pasión conmigo y con los que me rodean. Esa compasión de amor, de ternura y de entendimiento se va fortaleciendo cada vez más en mí. Cada día más y más, con mayor fuerza, con mayor seguridad. Rodeo mi esencia de ese amor, capaz de perdonarme y de perdonar a los demás. Desde mi centro mando luz a los momentos donde no ha existido ese perdón. Y a mi mente para reconocer mi capacidad de analizarlo y perdonarlo. Tomo una respiración profunda y comenzamos a volver al nivel de conciencia externa. Tomamos una respiración profunda y volvemos al nivel de conciencia externa. 3. Tomamos una respiración profunda. Ya puedo abrir mis ojos y me encuentro en perfecto estado, tanto físico como mental y espiritualmente. Os doy las gracias a todos los que formáis este equipo, a todos mis compañeros y sobre todo a todas las personas, estén donde estén y a través del medio que sea, que estén compartiendo con nosotros este momento. Realmente es un momento amoroso, es un momento de luz mental, de capacidad, de inteligencia y de entrega al servicio de los demás. Que por ello, gracias a todos. Muchísimas gracias a todos vosotros. La verdad es que, bueno, el comienzo de Espiritualidad Tomando Tierra era hacer programas de servicio, ¿no? Es decir, que sirvieran a los demás. Y hoy, por supuesto, es uno de ellos, gracias a todos vosotros. Gracias al gran trabajo de Antonio, que es el que se pone en contacto con todos vosotros y vosotras. Y bueno, y gracias pues también al espíritu, a Dios, al amor, a toda la energía que nos une a todos, porque es como si todo fuera engranándose, una para poder compartir desde esa energía maravillosa que es el amor y otra para poder recibir desde esa energía maravillosa que es el amor. Y todo esto también es gracias a vosotros. Así que muchísimas gracias. Sí, Antonio. Bueno, yo quería comentar que ha habido muchas personas que nos han dicho de repetir el programa. Ya anunciaremos próximamente qué día se puede repetir porque creemos que espacios como este son como, si no necesarios, sí son convenientes de realizarlos para que aprendamos mucho todo, ¿no? Será pues, maravilloso poderlo realizar.
Bueno, solo me queda decir que gracias, chicos, gracias, Kadir, Teresa, Ewa, Carles, Juan, siempre magnífica. Como moderador eres sensacional, gracias por compartir, por permitirme compartir contigo este espacio. Y mañana volvemos, ¿no? Mañana volvemos con Miquel. Y si te parece, Juan, vamos a recordar que este próximo viernes vamos a hacer un programa especial. Bueno, que me gustaría un poco, muy brevemente, que nuestros amigos nos comentaran alguna cosita rápidamente, ¿no? El tema es el siguiente. Vamos a hacer un poco, a ver, cuál es cómo realizan el tránsito las personas que han fallecido, que han hecho el tránsito a través de la eutanasia, bien sea asistida o por petición propia. Pero muy rápido, porque yo sé que siempre... Muy rápido, por favor. Es un tema complejo. Sí, nadie se anima, pues empiezo yo. Yo estoy esperando turno. Sí, para ser más cortita, principalmente yo creo que a menudo nosotros pensamos y nos educaron precisamente en eso de la Iglesia Católica, de que Dios decide cuándo vas a morir y cómo, ¿no? Y entonces si eres mayor, ya muy mayorcito, y te mueres de repente, entonces, bueno, porque la persona ya era mayor, entonces le tocaba morir, ¿no? Pero si mueves en un accidente es, ay, por favor, esto es una desgracia, eso Dios no lo ha planeado. Y entonces yo creo que nos vamos como equivocados sobre las maneras de morir, de cuáles son las correctas y cuáles no. Y entonces si alguien ha muerto de mayor, entonces sí, esto está lícito, lo aceptamos, pero si alguien se ha suicidado o alguien ha muerto por eutanasia, consideramos que algo malo tiene que pasar y su proceso post-mortem tiene que ser muy diferente. Y yo creo que la muerte hay uno fallece o no fallece, y luego lo que va a ocurrir después, probablemente el proceso que la persona vaya a vivir va a estar bastante, las primeras etapas de los procesos van a estar bastante unidas a sus creencias que tenía en vida. Sí, Kadir. Bueno, yo la eutanasia estoy de acuerdo en una parte con Ewa. Yo la eutanasia la respeto, creo que es un derecho que cada persona tiene sobre sí mismo y no la he trabajado, sinceramente, no me he encontrado, piensa que yo llevo 44 años de profesión atendiendo a muchísima gente con diferentes problemas de muchísimas clases, pero no me he encontrado con nadie que un familiar haya practicado o esta opción o haya podido hacerla. Sí que me he encontrado con seres que vuelven a la tierra después de haber pasado por los distintos procesos, pero no me he encontrado con ninguno que haya pasado la eutanasia. Sí, de gente que por sus culturas se han entregado como... pueden ser gente de Sudamérica o de Indonesia, que se han sacrificado en honor a sus dioses, ¿no? Y entonces sí que han vivido esa, llamémosle eutanasia, de entregar la vida a cambio de, y el sentimiento ha sido muy diferente. Así que no te puedo hablar desde el lado espiritual, sí que lo voy a investigar, evidentemente, sí que voy a preguntar, sí que voy a ponerme a trabajar en ello, pero lo veo como cuando se hace una inseminación que se trae a un ser hacia la vida, que generalmente por sí mismo no quisiera entrar a vivir, y sin embargo por un proceso químico, farmacológico y clínico se consigue que nazca un ser, pues pienso que la eutanasia en cierto modo puede ser el paso contrario de la misma historia. Estoy hablando de elucubraciones porque evidentemente no lo he trabajado. Ya te digo que en 44 años no me lo he encontrado. Espero no encontrármelo porque no creo que sea un trabajo muy fácil, la verdad sea dicha. Sí, Teresa. Sí, la eutanasia en concreto yo tampoco la he trabajado, pero sí he estado con bastantes personas que han tenido un proceso de muerte, de haber estado en coma, y que luego, por decirlo así, o han renacido, porque no habrían muerto del todo, o que después del coma, que es también como una muerte en vida, han vuelto. El denominador común de las personas que yo conozco, tanto dentro de la consulta como también a nivel personal o a nivel que yo he trabajado con ellas o que conozco, es que todas esas personas tienen como una iluminación y han recibido una información para poder luego ayudar más a las otras personas en seguir
mejorando. Y quería hacer una acotación mía ya particular, es una hipótesis, ya no es como psicoanalista, ya más bien, si me permitís, algo personal desde mi punto de vista más mío. Yo creo que ni la eutanasia, ni el suicidio, ni nada de estas maneras, esto son otras maneras de morir. Es decir, a todos nos llega la hora y nos llega la hora con mucha excusa. Uno dice, no se habría muerto si no se hubiera montado en moto. Da igual que se hubiera montado en moto que no. Si le tocaba morir, se murió. Entonces, la muerte, de alguna manera, está ahí. Y posiblemente era ya el momento de morir. Y hay muchos, y como hipótesis lanzo de que el ser humano es tan prepotente que se cree que elige la muerte, no está eligiéndola. Es que ya era tu hora y de paso está disfrazada en forma de eutanasia, como en forma de que te has montado en la moto, o en forma de lo que sea. Esa es una hipótesis. Sí, Carles, para terminar. Teresa. Sí. ¿Teresa? Sí. Bueno, hasta el próximo jueves que hablaremos sobre tu método, ¿no? El método TMG. Así que gracias, Teresa, como siempre. Gracias a ti, Antonio. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Sí, Carles, para terminar. Bueno, un poco como todos, evidentemente diré que el tema de la eutanasia es un tema bastante desconocido, pero lo que sí que puedo augurar es que el programa que se va a hacer este final de semana va a ser muy potente, muy intenso y muy desconocido. Y como todos, tanto como Ewa, Cadil o Teresa, desconozco bastante el tema, pero, y muy rápido, sí puedo decir que el tema de la muerte, el tema de ese traspaso, sí es uno de mis puntos fuertes. Y ahí sí que tenemos mucho que hablar, pero eso da no para un programa, da para 30 programas. Solo diré un pequeño detalle, bajo mi punto de vista, bajo mi experiencia, que es mucha, sobre todo después de haber vivido y de trabajado la vida después de la muerte, 12 años viviendo y trabajando en África, donde he experimentado lo que no os podéis ni imaginar. Y sí puedo deciros, bajo, repito, mi humilde y sencillo punto de vista, que es muy, muy, muy importante cómo se muere. Nada tiene que ver, que no da lo mismo si mueres de accidente o de enfermedad o de viejo, no se muere de la misma manera. El ser humano viene a dos cosas a este mundo. Sobre todo venimos a dos cosas. La primera, a intentar encontrar la auténtica felicidad, no la felicidad efímera, sino la auténtica felicidad. Y el segundo punto es intentar saber y aprender a morir, para hacer un traspaso más importante a lo que tenga que venir después. Si hiciéramos la vida que tuviéramos que hacer correctamente, os puedo asegurar que nadie moriría ni de enfermedad, ni de accidente, ni tendría que utilizarse la eutanasia. O sea que va a ser un tema muy potente. Gracias. Muchísimas gracias. Pues buenas noches, Ewa. Muchísimas gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Cadil, de corazón, por todo. Teresa, gracias, tenemos pendiente en Madrid ese bocata de calamares, por lo que sea. Ya tenemos de todo, tenemos el bocata, los callos, el chocolate, bueno, ven a hacer la dieta cuando quieras. Sí. Y Carles, muchísimas gracias de corazón por todo y seguimos aprendiendo entre todos y con todos. No, gracias a ti. Tenemos un encuentro pendiente en Alicante. Sí. Tiene que ser rápido porque yo ya casi me voy para Egipto. Entonces, lo antes posible tenemos. Sí, porque y hablaremos de Egipto. Muy bien. Gracias. Pues, Antonio, buenas noches también. Muchas gracias a todos y mañana seguimos. Mañana seguimos con mucho, sí. Chao. Adiós. Gracias, Antonio. Gracias. Adiós.